Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Toni Conde, soy responsable de gestión de activos en Renta 4 Banco y vamos a comenzar la segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias de ahorrador inversor. ¿Vale? Es un ciclo de conferencias que tenemos cada año, que tratamos todos los aspectos desde un nivel básico y que, bueno, pues que cualquier duda nos podéis ir enviándonosla para luego resolverlas, porque se trata de eso, de poder ayudar y poder acompañaros en este proceso de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de fondos de inversión. En concreto, bueno, pues es la segunda sesión de este ciclo. La anterior fue el 29 de septiembre y Carlos Arenas ya se introdujo en la importancia de ahorrar y de tener una buena planificación financiera. Y hoy vamos a tratar de un primer producto de inversión que es muy adecuado para cualquier tipo de inversor. Tanto si es un inversor que tiene experiencia como si es un inversor minorista que apenas tiene experiencia. Vamos a ir tratando cada aspecto de lo que es un fondo de inversión para poder ayudaros a entender en qué consiste y cómo puede ayudaros. ¿Vale? Aquí vemos, bueno, pues históricamente un ahorrador pues generalmente tiene su dinero en una cuenta bancaria, en un depósito a la vista o en un depósito a plazo fijo. Dados los bajos tipos de interés, pues es interesante que empezar a buscar otras alternativas de inversión donde podamos rentabilizar nuestros ahorros y así cubrir también los efectos de inflación que acaban erosionando nuestro poder adquisitivo a futuro. En la parte de inversor hay distintos productos de inversión. El primero que vamos a tratar, que es el que tratamos hoy, es fondos de inversión. Y ya a continuación nos metemos directamente con lo que es un fondo de inversión. Un fondo de inversión, no voy a ir leyendo las diapositivas, voy a ir dando pinceladas. Un fondo de inversión es un vehículo, es como si fuese una empresa, donde hay un equipo gestor que se ocupa de decidir qué empresas o qué bonos han de entrar, son interesantes por precio o por fundamentales, o han de salir porque han llegado a su precio objetivo y es conveniente tomar beneficio. Entonces, es como una empresa a la que los inversores se van uniendo, que se llamarían partícipes. Cada inversor tiene un número de participaciones en función de lo que haya invertido y va a participar de la buena rentabilidad o mala rentabilidad que ese fondo tenga, ¿vale? Aspectos que son importantes en un fondo. O sea, se gestiona desde una casa gestora, se llaman gestoras. También podemos encontrar el apellido Asset Management como gestor de activos en inglés en el nombre de esas empresas. Esas empresas tienen equipos de analistas que se dedican a analizar empresas, sus balances, hablar con ellas, conocer qué es lo que está ocurriendo en esas empresas o en sus competidores. Y esos analistas deciden, bueno, pues si es conveniente y es atractivo pues invertir en las acciones de esa compañía, o quizá es interesante invertir en los bonos de esa compañía. Entonces, con todas estas ideas que los analistas generan, tienen comités y se reúnen con gestores. Gestores que cada fondo suele tener su propio gestor, que es quien toma la decisión final sobre aquellas ideas de inversión que han sido más interesantes de las que le han presentado. Y además, según cómo ellas se combinen con el resto de la cartera, con el resto de empresas o de bonos que ya tenga el gestor en la cartera. Este sería pues una simplificación de el resultado como fondo de inversión. O sea, detrás, cuando compramos un fondo de inversión, estamos comprando toda una institución y toda una serie de equipos que están dedicados exclusivamente a hacerlo mejor para ese fondo de inversión, para que sea capaz de conseguir rentabilidad extra frente a un índice de referencia o simplemente de conseguir rentabilidad independientemente de lo que hagan los mercados. Cada fondo de inversión está regulado, entonces tiene una serie de documentación legal que en general pues es muy tediosa y es muy extensa,
pero está simplificada en un documento que se llama DFI, Datos Fundamentales para el Inversor. Esto es un ejemplo de cómo aparece la documentación legal en nuestra página web, en Fondotop, y marcamos el documento DFI, Datos Fundamentales, y un ejemplo de ello. Bueno, ahí dice, pues, da un resumen de la política de inversión del fondo, también indica pues, cuál es el perfil de riesgo de 1 a 7 que tiene ese fondo y otros datos que puedan ser de interés. Cada fondo de inversión está valorado. Lo normal es que tenga un valor liquidativo diario, ¿vale? Hay otros instrumentos un poco más sofisticados en fondos de inversión que van a tener una valoración pues más periódica y menos continuada en el tiempo, porque los activos que están debajo quizá no sean tan líquidos y hay fondos que tienen un valor liquidativo mensual o trimestral. Pero en el caso de la gran mayoría de fondos de inversión y en concreto de los que podéis encontrar en nuestra página web en renta4.com, los fondos de inversión van a tener valor liquidativo diario. Esto significa que cada día en esa gestora, en esta compañía, lo que hacen es valorar cada uno de los activos que componen el fondo. Cada día pues sacan una valoración de todos los activos en cartera y según el número de partícipes de participaciones de ese fondo, pues así será el valor liquidativo. Entonces veremos que cada día tenemos transparencia absoluta sobre cómo están valorados nuestros activos, nuestras inversiones. Hacemos una inversión en un fondo de inversión a 10 euros valor liquidativo. Mañana veremos cómo ese valor liquidativo cambia. Puede estar en 9,08, puede estar en 11. Entonces, cada día podemos hacer un seguimiento transparente de lo que vale nuestra inversión, ¿vale? Que es una de las características fundamentales de los fondos de inversión. Hay una transparencia y hay un valor liquidativo diario para poder hacer seguimiento. Hay distintas categorías de fondos de inversión. Aquí están mencionadas las que aparecen en CNMV como categorías principales, pero bueno, no voy a comentarlas, pero a modo de ejemplo, si elegimos fondos de renta fija, es porque son fondos que en sus carteras tienen generalmente bonos, pagarés, deuda pública o privada de algún tipo, y solamente eso, no van a tener acciones dentro de la cartera. Entonces, es una clasificación muy genérica para que tengáis la sensación de que hay fondos de inversión sobre una cantidad muy grande de activos. Aquí estamos hablando siempre de fondos de inversión valor liquidativo diario, que aparecen en Fondotop y que por lo general podemos operar cualquiera de nosotros sin ningún problema porque no son fondos sofisticados, simplemente son fondos que unos se diferencian de otros porque están invertidos en distintos tipos de activos y tienen una consideración de riesgo diferente y los gestores aportan valor de una forma diferente. Las ventajas de los fondos de inversión. Ya hemos ido comentando algunas de ellas, pero es importante, bueno, por un lado, el aspecto de diversificación y de eficiencia en costes es clave porque al final, en vez de comprar nosotros una cartera con 5 o 20 acciones, es mucho más eficiente si compramos participaciones de un fondo de inversión y ese fondo de inversión ya tiene esas 5 o 20 acciones dentro de la cartera. No tenemos que acudir al mercado cada vez que queremos comprar una acción, nos evitamos esos costes en directo y además por economías de escala, cuando el fondo contrata volúmenes superiores, por lo tanto el margen que paga por contratar es inferior al que pagaríamos nosotros como inversor particular. Además, además de los costes, pues la diversificación que tiene un fondo de inversión es elevada, o sea, nosotros comprando solamente participaciones de un fondo, pues tendríamos inversión en un número de compañías en función del fondo, pueden ser 35 compañías,
50 compañías, 100 compañías. Entonces, es una inversión muy eficiente y además pensada para que cada compañía de la cartera aporte un valor diferencial, que se complementen entre sí para diversificar los riesgos. Entonces, cuando compramos un fondo, hay que pensar que estamos comprando un equipo de gestión que está organizando esa cartera de forma profesional para que unos valores se complementen a otros y además estamos evitando tener que acudir al mercado para comprar nosotros de forma individual por importes que sería mucho más costoso. Y otra de las principales ventajas de los fondos de inversión es que mientras que vamos traspasando de un fondo a otro, no tenemos que tributar fiscalmente. Es decir, salvo que necesitemos el dinero, podríamos traspasar la posición que tenemos en renta variable Estados Unidos, traspasarla a renta variable China o renta variable europea y no tendríamos que tributarlo ni declararlo como un rendimiento, una ganancia, porque con esto lo que ocurre es que salvo que necesitáramos realmente el dinero y necesitásemos vender la posición para disponer de esa cantidad, salvo en ese momento que podrían haber transcurrido lo mismo 3 meses que 3 años, nuestro dinero sigue capitalizándose en todo su conjunto, sin tener que hacer ningún tipo de tributación intermedia. Fácil seguimiento que habíamos visto, valor liquidativo diario, transparencia. Cuando vamos a fondo top, en las fichas de los fondos, pues hay distintas pestañas en las que vemos información, lo mismo cuantitativa que cualitativa. Vemos información cuantitativa de las rentabilidades que el fondo ha obtenido en distintos periodos de tiempo, la volatilidad, cómo ha variado el fondo en distintos periodos de tiempo, cómo lo ha hecho con respecto a su categoría, porque vemos también en qué cuartil está el fondo con respecto al conjunto de fondos que tiene la misma política de inversión. Y luego también vemos datos cualitativos sobre la cartera del fondo. Entonces, estos datos cualitativos las gestoras nos los suelen enviar con una periodicidad bien mensual o trimestral y podemos ver los datos de la cartera, como podemos ver en esta imagen, donde vemos pues, la distribución que ese fondo tiene, el fondo de Morgan Stanley de Estados Unidos a 31 de agosto. Vemos la distribución, vemos también cuáles han sido las posiciones más importantes. Aquí hemos cogido 5 posiciones, pero generalmente tenemos las 10 posiciones principales de la cartera, cuántas líneas, cuántas empresas componen la cartera. Veríamos también la distribución regional, por país, la duración o tipo de bonos que tiene en cartera. Entonces, hay una serie de pestañas que dan información cualitativa sobre lo que realmente tiene ese fondo. O sea, nosotros en cualquier momento como inversores podemos ver en qué tipo de empresas o qué empresas es en las que estamos contratados, en las que estamos invertidos. Y también podemos ver gráficos sobre cómo ha evolucionado ese fondo con respecto a otros. Podemos comparar un fondo con otro o con un índice de referencia que nosotros introduzcamos. Entonces, claro, esto para un inversor final que no necesariamente tiene que estar dedicándole o que no puede dedicarle el tiempo necesario a analizar una compañía, a tener los recursos y el tiempo para identificar o evaluar la información que está viendo, a contrastar esa información con otras casas de análisis, a tener en cuenta otro tipo de aspectos sobre la deuda de esa compañía, la estructura de deuda, qué está pasando con la prima de riesgo, con el tipo de interés que se le exige a esa compañía. Entonces, que esto nos lo esté haciendo un equipo especializado que su trabajo es dedicarse durante cada día a esto, es una ventaja para cualquier cliente particular. Aún más si, como podemos ver, tenemos un valor liquidativo que ya nos da una pista sobre cómo lo está haciendo ese equipo gestor. Cada día podemos
ir valorando pues, si está haciendo lo que nosotros esperábamos o no, y además lo podemos comparar con otro tipo de fondos o con otro índice de referencia que nos da también información para evaluar si ese gestor pues es un gestor que está demostrando tener una buena habilidad a la hora de seleccionar compañías y de constituir la cartera. Algún inconveniente tiene, principalmente derivado de nosotros no tenemos control sobre la cartera. O sea, cuando invertimos en un fondo de inversión, es el gestor el que decide qué compañías se introduce, con cuánto peso las introduce, cuándo está dispuesto a marcharse de una compañía, pues porque llegó a su valor objetivo o porque considera que no está haciendo lo que esperaba de esa compañía o simplemente porque el plan de negocio de la compañía también ha cambiado y ya no está, digamos, de acuerdo pues con la nueva guía que está dando esa compañía. Si pasamos al siguiente paso, o sea, ya hemos visto qué es un fondo de inversión, en líneas generales, que hay distintos tipos de inversión, de distinto de perfil de riesgo, que podemos hacer seguimiento de ese fondo de inversión. Claro, ¿por dónde empezamos? Claro, aquí esta diapositiva lo único que tiene son preguntas y son preguntas que muchas veces pasamos por alto el hecho de saber qué es lo que estamos buscando o para qué necesitamos ese dinero o para qué queremos hacer esa inversión. Entonces, esto es un ejercicio que apenas lleva tiempo, que muchas veces cuando vamos a comprar cualquier otro producto, pues le dedicamos mucho más tiempo que para analizar una inversión, pero desde luego si nos vamos a comprar un coche, vamos a tener claro 4 cosas antes de empezar a buscar. Si es para 2 personas o necesitamos un coche familiar o si conducimos en carretera o en ciudad. Entonces, ese tipo de percepción de lo que necesitamos también la tenemos que establecer antes de buscar una inversión o un fondo de inversión o cualquier otro instrumento. Necesitamos hacernos algunas preguntas, o sea, ¿este dinero lo voy a necesitar? ¿O cuándo lo voy a necesitar? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder antes de deshacer la inversión? O sea, porque lo que no queremos es tomar una inversión en cartera o varias inversiones y malvenderlas en el peor momento, porque no estábamos dispuestos a perder más de un 5% de patrimonio y resulta que el fondo que tengo es de renta variable asiática y ha caído un 10%. La renta variable puede caer y puede caer un 5% sin que nada ocurra en los mercados. Entonces, para eso hay que hacer el ejercicio previo de yo estoy dispuesto a perder y cuánto, aunque no sea lo que queramos. Nuestro objetivo final no es perder dinero, pero sabemos que en los mercados y sobre todo cuando hay una valoración diaria vamos a ver oscilaciones más o menos grandes, o sea, según vamos moviéndonos de monetario a renta variable sectorial, pues las oscilaciones cada vez son mayores y si hacemos el ejercicio previo de saber hasta cuánto estamos dispuestos a asumir, cuando vayamos a buscar un fondo de inversión, nos vamos a fijar también en cuál ha sido su máxima caída, para saber si nosotros estaríamos dispuestos a convivir con esa máxima caída sin que supere nuestro umbral de sueño. Entonces, estas preguntas, que pueden ser estas o pueden ser muchas otras, son necesarias y además llevan muy poquito tiempo. Es solamente ponerse a pensar en información muy concreta sobre cada caso particular, porque al final cada inversor tiene una situación diferente, unas circunstancias financieras distintas y unos objetivos de inversión que pueden ser muy variados. Pueden ser desde, yo es que quiero ahorrar para comprarme una casa dentro de 5 años, para la universidad de mis hijos dentro de 10, o simplemente no lo voy a necesitar y no tengo en este momento un horizonte fijo al que quiero invertir. Entonces sería el primer paso y es el más importante. Vamos a poner 2 opciones. La primera es, vale, yo ya me he hecho las preguntas, sé más o menos lo que estoy buscando un fondo que participe de renta variable y además este dinero no lo voy a necesitar
en un espacio de tiempo, porque a día de hoy no tengo un objetivo para ese dinero concreto, pero posiblemente sea inversión de 3, 4 o 5 años y voy a buscar un fondo de un sector como pueda ser tecnología. Entonces, claro, ¿cómo me puede ayudar Renta 4? O la página, ¿cómo puedo hacérmelo yo mismo, pero utilizando la página de Renta 4? Sería la opción 1. Entonces, ahí, esto es entrando en renta4.com, vamos a la pestaña Fondos y Pensiones y ahí nos aparecería esta primera pestaña de Fondo Top, donde en Fondo Top puedo elegir el perfil de riesgo para filtrar aún más los fondos que hemos seleccionado nosotros, o podemos dejarlo tal cual sin seleccionar ningún perfil de riesgo y aparecen fondos que hemos seleccionado desde el equipo de selección de fondos. Entonces, esto es una ayuda para inversores que ellos deciden dónde invertir, cuándo y donde pueden hacer sus propias búsquedas, como veremos a continuación, o directamente quieren saber qué es lo que nosotros estamos seleccionando dentro de esa categoría. Si nos vamos a Fondo Top para ver lo que hemos seleccionado nosotros, pues aquí, por ejemplo, dentro de Fondo Top la página es más extensa, pero he bajado a la zona de temáticos y concretamente en temáticos le hemos hecho clic al botón de tecnología y nos han aparecido 4 fondos, que esos 4 fondos nosotros hacemos seguimiento diario. Esos 4 fondos están ligados al sector tecnología, pero son complementarios entre sí. Son fondos que, por ejemplo, el JP US Technology es un fondo puro de renta variable tecnología con empresas domiciliadas en Estados Unidos. O sea, tendríamos un proxy, una aproximación al Nasdaq, aunque aquí a los gestores de fondos se les exige aportar mayor valor añadido. El segundo fondo, BNP Paribas Disruptive Technology, es un fondo global de tecnología. O sea, ya estaríamos buscando estar expuestos al sector tecnológico, pero no solamente compañías domiciliadas en Estados Unidos, también queremos participar de compañías que estén domiciliadas en Asia, en Europa o en cualquier zona geográfica. La tercera y cuarta opción no son opciones puras, no son solo del sector tecnológico, pero sí son fondos que tienen un peso elevado en el sector tecnología. Entonces, el fondo de Morgan Stanley US Advantage nos va a ayudar a tener aproximadamente un 30-40% a tecnología, pero el gestor tiene otro tipo de acciones de renta variable americana. O sea, vamos a estar sobreexpuestos al sector tecnología, pero vamos a tener también diversificación con otro tipo de sectores en Estados Unidos. Y el cuarto, mismo caso o parecido al de Morgan Stanley, pero a nivel global. Entonces, nosotros la selección que hacemos no es para darle 2 opciones al cliente y ya que el cliente decida cuál le gusta más, sino cada una de las opciones tiene alguna particularidad. Y cualquiera de ellas la vemos como una buena opción para estar expuestos al sector tecnología. Son buenas entre sí porque son complementarias, unas no se solapan con las otras, quizá algunas compañías sí. Está claro que en la parte de Estados Unidos, pues cualquiera de los fondos pues tiene algunas de las mayores posiciones o de las mayores compañías estadounidenses, pero en distinta proporción y en distinta composición de cartera. Y nosotros cuando hacemos cambios o cuando pensamos que alguno de estos fondos por circunstancias o hay una mejor opción debería de ser cambiado, pues vamos haciendo cambio y rotación en estos listados que tenemos aquí. Entonces, una de las opciones es, bueno, yo me lo voy a hacer yo mismo, pero voy a buscar un poquito de ayuda o por lo menos contrastar mis ideas con la selección que tienen en Renta 4. Si pasamos a cómo buscar nosotros esos mismos fondos de inversión, ¿vale? Entraríamos dentro de Fondo Top, hemos marcado ahí en azul un cuadro que serían herramientas, buscador, y en esas 2 herramientas que aparecen ahí, buscador y comparador, nos vamos a estar moviendo en las próximas 2 o 3 diapositivas. Y ahí iríamos primero al buscador y combinaríamos los elementos o los criterios que queremos utilizar. Pues por un lado sabemos que queremos renta variable, seleccionaríamos renta variable. Aparecen, como podéis ver,
cada uno de los criterios aquí utilizados aparecen en unas casillas encima del listado. Hemos utilizado renta variable, norteamericana. Además, hemos pedido que sean fondos de acumulación, que no repartan los dividendos de las compañías o del propio fondo, sino que directamente lo acumule el fondo. Le hemos pedido también que esté denominado en divisa euro para ir acortando el universo, porque el universo de fondos es tan extenso que necesitamos ir haciendo filtros para poder ver las cosas o comparar fondos con perspectiva y que sean de la misma divisa unos que otros si es posible. Entonces, aquí había un listado mayor de fondos, hemos cogido algunos de los que salen mejor por rentabilidad este año 2020, o sea que están ordenados por rentabilidad este año. Además, en este listado hay más información y es que los dos que tienen la estrellita son fondos que además están en nuestra lista de selección. O sea que nosotros, si estuviésemos en fondo top, el análisis que hacemos desde Renta 4, aparecerían también esos dos fondos. Aparece el JP US Technology que acabamos de ver y el Morgan Stanley, y el BNP Paribas Disruptive Technology. O sea, son dos de los fondos puros que aparecían en la diapositiva anterior. Y además, hay justo al lado del nombre o de la estrellita, hay como un circulito que podemos seleccionar los fondos. Entonces, aquí hemos seleccionado justo esos dos fondos para hacer una comparativa de los dos. A partir de aquí nos vamos, si podéis ver arriba, nos aparecería justo de cabecera, pues que tenemos una comparativa con dos fondos que hemos seleccionado y le daríamos a comparar. Podemos entrar desde ese banner, esa cabecera que hay, o podríamos entrar otra vez desde el menú herramientas, comparador. Y aquí nos saldría, pues hemos recortado la ventana para poder encajarla en la diapositiva, pues aparecerían los dos fondos comparados. Podemos cambiar los periodos a los que los queremos comparar. Aparece también la tabla de rentabilidades y podemos acceder a otras ventanas de comparar no solamente las rentabilidades, sino también los ratios, también las características generales, las comisiones. Entonces, hay una gran cantidad de información que es muy importante empezar por el paso 1 de saber qué estamos buscando. Una vez que lo sabemos, vamos directamente a la búsqueda que queremos hacer. Si estamos buscando fondos tecnológicos, pues como en este caso, como si estuviésemos buscando cualquier otro tipo de fondo, concretar la búsqueda para esa categoría, esa divisa, si la queremos regional, en un país concreto o global, y a partir de ahí vamos reduciendo el número de fondos que son comparables entre sí, para poner en perspectiva cuál es la evolución de esos fondos y poder tomar decisiones que encajen a lo que estamos buscando. Aquí hay una diferencia en comportamiento entre el fondo de JP con el fondo de BNP. Hay una diferencia en rentabilidad. La comparativa está a 3 años. Se deriva principalmente, como podemos ver, pues en los últimos meses es cuando se han despegado el fondo de JP del fondo de BNP, y uno de los motivos por los que esto puede ser así es pues por la estructura regional que tiene el fondo. Nos podríamos ir a comparar, ya que tenemos una foto de cómo se comparan en números, en rentabilidad, pues ya nos podemos ir a la página de cada uno de los fondos y comparar información cualitativa de esos fondos. O sea, cómo están esos fondos distribuidos por países o por regiones. Pues es que el fondo de JP, como es de esperar, pues tiene prácticamente todo domiciliado en Estados Unidos, tiene un más del 95%, y sin embargo el fondo de JP, a pesar de tener mucho en Estados Unidos, que es donde cotizan generalmente las compañías tecnológicas, también tiene un componente de Asia y de Europa. Bueno, pues tenemos una primera diferencia entre ambos fondos. Además de eso, pues cuando vamos a la distribución por sectores también vemos diferencias. ¿Vale? He marcado ahí un par de ellas. No son diferencias muy grandes, pero desde luego invierten en compañías distintas, pesos distintos, y ya si lo abrimos a distintas regiones y algunos otros sectores,
pues empezamos a entender las diferencias. Y quizá el fondo de BNP, a pesar de estar por debajo del de JP, nos interese porque es el tipo de exposición que queremos tener, porque queremos estar expuestos a compañías globales que no estén solamente en el subsector de tecnología o information technology. Queremos que también pueda tener otros componentes de tecnología, quizá que toquen otros tipos de actividad, comunicación o que sean compañías tecnológicas que desarrollan sus servicios para otros sectores, salud, agricultura. Entonces, hay matices y siempre diferencias entre fondos que están dentro de una misma categoría. Y sobre todo lo más importante es que vayamos encontrando por qué hay esas diferencias, que la rentabilidad no es la única información que tenemos que mirar, porque hay otros componentes que son importantes, no solamente la rentabilidad. Este sería el top 10 de posiciones de un fondo y de otro, también para comparar, bueno, pues, dónde suelen coincidir ambos, si es en las grandes tecnológicas estadounidenses, o qué peso están asignando a las 10 mayores posiciones, si están más concentrados porque las 10 mayores posiciones tienden a tener un 5% de peso o más, o sin embargo están más diversificados y tienden a tener un 2% en cada compañía. Entonces, esta información también es importante para saber cómo de arriesgado o de volátil puede llegar a ser un fondo. Cuanto más concentrado, pues puede llegar a tener más volatilidad porque depende más de esas compañías. Con fondos de inversión, con el buscador, con la herramienta de ayuda de nuestra selección, pues prácticamente yo creo que hemos cubierto todo lo que es básico a fondos de inversión. Esto ya es una diapositiva de la conferencia anterior y al final, bueno, pues es un ejemplo con un fondo y es si cualquiera de nosotros con 18 años estuviésemos ahorrando de forma mensual 50 euros al mes hasta que alcanzásemos 25 años, a los 25 años incrementamos ese ahorro mensual a 100 euros al mes y a 35 años lo incrementamos de nuevo. Claro, las aportaciones que habríamos hecho a un fondo de inversión es un ejemplo para tener una visualización de cómo ahorrar. Lo podemos hacer sencillo, podemos hacer pues un plan de ahorro en el que no exija un gran esfuerzo y que poco a poco vayamos acumulando y capitalizando nuestro esfuerzo. Entonces, con esta foto de invertir en el fondo Renta 4 Bolsa estas cantidades, 50 euros al mes, hasta los 25 años, 100, 250, el inversor, o sea, yo misma habría aportado de mi bolsillo al fondo 41.950 euros, pero a finales de 2019 tendría 73.029, o sea, con un pequeño esfuerzo, porque al final un ahorro de 50 euros al mes o 100 euros al mes quizá es posible, es planteable, y el estar haciendo un fondo de inversión que ha tenido subidas y retrocesos, o sea, hay oscilaciones. En cualquier fondo de inversión el valor liquidativo diario se va a mover al alza y al abajo. Y aún teniendo de por medio crisis financiera 2008, coronavirus y muchas otras, vemos como independientemente de esas oscilaciones, pues por la capitalización mensual, el ir diversificando momentos de entrada y el propio valor añadido que el fondo aporta con la selección de compañías y de sectores donde posicionarse, pues vemos como, bueno, pues la foto, lo que podemos obtener es muy superior. Y aquí entra en juego claramente el horizonte de inversión. O sea, si es un dinero que vamos a necesitar en el corto plazo, pues no deberíamos de ir a un fondo de renta variable como este fondo, pero si es un dinero del que no necesitamos disponer por el momento y previsiblemente en los próximos 3, 4, 5 años, entonces es casi seguro que al cabo del tiempo consigamos una rentabilidad muy adicional y a veces pues muy relevante cuando estamos invertidos frente a tenerlo en un depósito que prácticamente pagamos por ello. Y la última idea que quiero con la última idea que quiero dejaros es
Las prisas no son buenas a la hora de invertir, o sea, nunca hay que estar con la sensación de que nos estamos perdiendo el mercado o que mejor hoy que mañana, porque es mejor meditarlo, saber qué es lo que estamos buscando, saber hasta dónde estamos dispuestos a que se mueva nuestro patrimonio. También ser conscientes de que hasta que no vendamos no hemos perdido nada. O sea, muchas veces el fondo puede tener un mal año o un mal momento porque las circunstancias de mercado a lo mejor no son favorables para ese tipo de inversión. Puede que nos hayamos equivocado con la estrategia porque hemos entrado muy pronto o quizá un poquito tarde y no está yendo bien. En ese momento, bueno, pues calma, hay que revisar las cosas, se puede consultar con un asesor claramente cuál es la opinión del asesor y si mantendría la posición o no, pero es posible que, como hemos visto en este gráfico, bueno, en este y en el anterior de tecnología, o sea, hay momentos en el tiempo en el que si hubiésemos invertido justo en ese momento, pues quizá lo que vemos a continuación es una caída consecutiva en el tiempo que parece que nunca acaba, pero siempre acaba en algún momento. Por esto es necesario medir nuestro perfil de inversión, hasta cuánto estoy dispuesto a perder, o sea, qué es lo que me va a producir, me va a quitar el sueño. Y si podemos combinar el saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar con elegir bien el fondo, deberíamos de ser capaces de convivir pues, con momentos de volatilidad, que los va a haber, y siendo inversor hay que estar dispuesto a ello, pero desde luego cuando tomemos una decisión que no estemos simplemente actuando porque leemos una noticia o porque parece que en el telediario todo está mal, sino hay que tomarse las cosas con más calma y muchas veces filtrar la información que nos está llegando, porque de nada sirve estar rotando una cartera o un fondo de inversión cuando es el peor momento quizá para salirse y convendría mantenerlo o incluso es momento de entrada. Yo voy a ver preguntar si hay alguna pregunta. Sí. ¿Cuáles son los datos básicos a analizar antes de entrar en un fondo de inversión? Datos básicos, claro, si os digo la verdad, el año pasado la hice más extensa, pero creo que no merece la pena complicar ni la presentación ni complicarnos a la hora de seleccionar. Cuando vamos a buscar un fondo, o sea, hay que escribir en un papel qué estoy buscando, si tengo algo, qué es lo que espero. Pues es que quiero tener exposición a todo el mundo, quiero un fondo global o un fondo Europa y un fondo Estados Unidos. ¿Vale? Lo siguiente tenemos que apuntar nosotros mismos, o sea, sin buscar el fondo. Tengo 1.000 euros, pero yo, como esto me baje a 900 euros, no lo voy a soportar. O sea, que mi máxima pérdida, como mucho, es un 9%, porque a partir de ahí yo no lo soporto. Bien, pues entonces, otro dato. ¿Qué nos vamos a tener que ir a buscar? Vamos a tener que ir al buscador, poner que queremos invertir por ejemplo, en zonas geográficas, Europa. Quiero invertir, vamos a poner que en cualquier tipo de fondo de inversión, porque de momento a lo mejor no sabemos si queremos renta variable, renta fija o mixto, pero sí sabemos que queremos perder una cantidad máxima. O sea que tendremos que irnos a otros ratios a pedirle al fondo pues que tenga una caída máxima del 9%, o directamente sacar el listado de fondos que nos salen, ordenarlos a un año, por poner un ejemplo, para ver cuáles son los que mejor lo han hecho o descartar los que peor lo han hecho. Entonces, una vez que hemos llegado ahí, vamos seleccionando, o sea, podríamos ver el circulito de comparador para elegir de ese listado cuáles parece que en el último año no solo no han caído un 9% en el conjunto del año, sino que además a lo mejor tienen rentabilidad positiva. Elegimos los que queramos. Bien. El resto los descartamos. Con ese listado que tenemos que hacer, pues tendremos que ir a hacer el mismo ejercicio con
los últimos 3 meses, los últimos 6 meses, el último año, porque de esa forma vamos filtrando el número de fondos que a distintos periodos nos podrían haber caído un 9% y los vamos descartando. Entonces, esta sería una forma de empezar cuando este sería el caso. O sea, que depende del caso, nos va a llevar a tener que elegir un campo u otro para elegir los fondos. Si sabemos zona geográfica o sector, o si renta variable o renta fija, pues en el buscador iríamos directamente a elegir la categoría. Categoría, pues renta fija. ¿Sí? ¿Quiero otras divisas distintas de euro? No, quiero que esté en euros porque no quiero que además la divisa me dé otro o rentabilidad o me quite rentabilidad. No, pues ya sé que quiero renta fija, euro. Sé además cuánto estaría dispuesto a perder. Sí, pues empiezo a ordenármelo y a descartar fondos que no cumplen lo que yo estoy buscando, porque yo quiero que, o sea, ningún gestor quiere perder, ningún gestor pone en el folleto del fondo, este fondo puede perder un 5% o un 10%, o sea, se da por sentado que depende de las circunstancias del mercado. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es con datos reales, pues ir filtrando y al final irnos quedando con distintos fondos que en última instancia compararemos, veremos el gráfico de un fondo y del otro, mediremos cómo lo ha hecho en los últimos 3 meses y 6 meses, cómo se han comportado en marzo cuando hubo toda la tensión de coronavirus, y si eso no nos da información suficiente, quizá echemos para atrás y veamos también cómo se ha comportado durante 2019, que fue un buen año, y entonces a lo mejor nos vamos a las top 10 posiciones o a la distribución para ver en qué invierte realmente ese fondo. Entonces, no hay un listado exacto de qué es lo que tenemos que buscar cuando miramos un fondo. O sea, tiene que ser una combinación de, si sabemos la categoría, la zona geográfica, la divisa y además la máxima caída que estamos dispuestos a asumir y a qué periodos. Entonces, ahí empezamos a hacer filtros hasta llegar, quizá vamos a llegar a un denominador común en todos esos fondos, aún sin saberlo, que posiblemente pues todos esos fondos que acaban en nuestro listado son renta fija, euro, corto plazo. Pero quizá vosotros desde vuestra casa pues no tenéis claro que en realidad lo que se ajusta a lo que estáis buscando es esa categoría concreta, pero vais a llegar a ella haciendo los filtros que vosotros consideréis. ¿Qué importe mínimo se aconseja invertir en un fondo y en cuántos fondos es aconsejable dividir una cartera? En cuanto al importe mínimo, claro, esto ya es muy personal, depende de lo que uno pueda invertir. O sea, lo normal, nosotros para fondos internacionales, el importe mínimo son 200 euros. O sea, podemos tener una inversión con 200 euros en un fondo de JP Morgan y podríamos tener una inversión de otros 200 euros en un fondo de renta 4. Quizá, aunque el fondo duplique, pues no estamos haciéndonos ricos, pero si es lo que podemos invertir, pues la verdad es que para ir a fondos de inversión quizá sí establecería que mi primera inversión sea de 100 euros en un fondo de renta 4 gestora o de 200 euros en un fondo internacional. Primera inversión de hoy es lo que puedo invertir, pero me asocio un ahorro periódico de lo que pueda en ese momento, de 50 euros, de 1000 euros, de 100 euros, y ya voy acumulando, porque al final muchas veces es muy sencillo el tener una hucha que no es física, pero es una hucha en la que vamos poniendo unas monedas y eso al cabo de un tiempo, como hemos visto con el caso, el ejemplo que poníamos de mantener un ahorro periódico, al final uno echa la vista atrás y ve como sin esfuerzo ha hecho un ahorro considerable. Pero como punto de inicio, o sea, no, me parece que
menos de 200 euros, 100 euros en un fondo de renta 4, pues quizá nos esperamos al mes que viene y ya lo iniciamos. En cuanto al número de fondos, tampoco hay una regla escrita sobre cuál es el número de fondos óptimo para una cartera. Por nuestra experiencia con la gestión de carteras, suele estar en torno a 10 fondos. Claro, esto no quiere decir que cada fondo sea equiponderado, o sea, no 10 fondos con un 10%. O sea, lo que te permite el estar en esa zona es, pues, sobreponderar quizá aquellos activos o regiones que piensas que tienes más potencial a futuro. Entonces, subes el peso de quizá hacia un 15% de los fondos en los que estás sobreponderado, y aquellos fondos que son pues más para salvaguardar quizá la estructura de la cartera, que son más defensivos, que dan menos rentabilidad pero dan menos sustos, pues quizá esos fondos tienden a reducirse en un momento dado hacia un 5%. Y cuando quieres tomar beneficios, pues vuelves a hacer, digamos, el movimiento hacia el otro lado. Que es verdad que a lo largo del tiempo pues surgen otras ideas, no estás en 10 fondos, porque nosotros ahora mismo pues tenemos un componente de oro en las carteras. Entonces, es un componente de convicción, lo introdujimos en febrero, pero es un componente volátil, o sea, el oro tiene oscilaciones y hay que estar dispuesto a verlo subir un 10 y bajar un 10 también rápidamente. Entonces, a pesar de nuestra convicción, nuestra posición inicial en oro fue pequeña, fue de un 3%, porque introducir más peso en ese fondo, a pesar de la convicción, era introducir bastante más riesgo en las carteras, porque hay determinados momentos que ayuda a ser refugio, pero hay otros momentos en los que no es refugio y la volatilidad acompaña a la renta variable. Entonces, un 3% en ese momento nos pareció adecuado, o sea, aunque sea sumar un fondo más con un peso pequeño. Y podría darse otros ejemplos en los que esto pasa también, si queremos meter algún sector en la cartera para complementar, pues como inversión satélite, pues al final quizá acabamos con algunos fondos más en cartera, con 12, 13, 14, pero porque tenemos a lo mejor 4 o 5 fondos satélite donde no queremos poner más peso, pero hay una convicción sobre ello. Entonces, no, el número de fondos partiría dependiendo también del patrimonio. Si el patrimonio son 200 euros, empezaría por un fondo que sea mixto y que pueda adaptarse el propio fondo a las circunstancias de mercado, mientras que si no son 200 euros, que estamos invirtiendo 5.000 euros, pues ahí ya sí nos plantearíamos o deberíamos de plantearnos el diversificar, quizá hacia 4 fondos, 5 fondos, y a partir de 10.000 quizá ya podemos entrar en hacer carteras de unos 8 o 10 fondos, que quizá es lo más adecuado para no tener en ningún fondo más de un 15, digamos un 20%, o sea que no estar tan expuestos a una única estrategia. Entonces no hay una regla, pero en función del patrimonio quizás sí que conviene no dedicarle a ningún fondo más de un 20% de tu cartera. ¿Cómo influye el cambio de divisa en los fondos? Aquí en el cambio de divisa puede ser muy variado. O sea, en un fondo monetario o renta fija corto plazo, si está denominado en dólares, pues el valor liquidativo lo calculan en dólares y cada día vas a tener el contravalor a euro. Y ahí vas a ver si quizá el fondo sea pues una línea recta, porque no tiene prácticamente riesgo, pero en tu cartera tú vas a ver que la valoración va oscilando en función de lo que haya hecho el euro dólar cada día. Entonces, en un fondo monetario tendría mucho impacto. Comparado con la estabilidad del fondo,
la divisa va a ir oscilando de forma bastante brusca. Si lo miramos desde una perspectiva de renta variable, como la renta variable de por sí ya es volátil, el impacto que tiene el efecto divisa en el fondo no va a ser tan apreciable. Pero ocurriría lo mismo. Si el valor liquidativo del fondo en renta variable es en divisa, pues en divisa dólar, pues unos días, si hay caída de mercado, puede que por el dólar te lo compense o te compense parte, o al contrario, el día ha sido bueno en renta variable americana, pero hayas perdido un poco por divisa. Entonces, la decisión sobre invertir en divisa o no la asociaría más a, si soy un inversor conservador, evitaría activos en divisa distinto de euro, porque tengo mayor visibilidad de lo que voy a recibir, de cuál es el potencial que tengo vía cupón, de un bono o vía dividendo. Siendo conservador, si hay algún fondo de renta fija americana, pues voy a intentar coger la clase con divisa cubierta euro. Si soy un inversor ya, bueno, pues un poquito más arriesgado, con ser moderado, que bueno, pues estoy dispuesto o acostumbrado a algo de renta variable en mi cartera, hasta un 40 o un 50%. Entonces, en este perfil de inversores, quizá el peso de la renta, perdón, el peso en divisas distintas de euro, aconsejaría que no estuviese por encima de un 15%. De entrada, después uno también va midiendo cuál es su riesgo real y también va familiarizándose con los movimientos de la divisa. Pero así de inicio, si estamos acostumbrados a tener algo de renta variable en cartera, un 15% no me parece un peso desorbitado, me parece un peso ajustado que puede aportar valor añadido. También podría quitarlo, pero no sería suficiente para empeorar la cartera de forma significativa. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? Que cualquier fondo de la cartera debería estar denominado en euro o con la divisa cubierta euro y permitiríamos a quizá el fondo de renta variable americana y quizá un fondo de renta fija americana, les permitiríamos estar en divisa dólar con el riesgo sin cubrir, porque eso también va a ser un elemento de diversificación en la cartera, que en algunos momentos, bueno, pues nos va a ayudar a bajar el riesgo de la cartera y además a que los activos estén menos correlacionados entre sí. Entonces, no hay regla y nunca hay reglas fijas, es algo muy personal, pero conservador lo evitaría, o sea, si no quiero vaivenes importantes en mi cartera, no deberíamos de tener divisa distinta de euro, que todos los activos estén en euro y si son de fuera de la zona euro, que tengan la divisa cubierta euro. Si los activos no, o sea, si como inversor no soy conservador, pues sí permitiría cierto margen, 10-15%, para empezar a estudiar mi cartera, a convivir con ella, a ver cómo se está comportando, decidir quizá en otro momento pues reducir esa exposición, pues porque el dólar se ha apreciado a 1,05 y quizá ese 15% lo conviertes a euro, o pasa lo contrario, el euro baja hasta 1,20 y decides pues subir un poco la exposición a dólar. Pero serían estos márgenes y sin regla escrita. No sé Vale, si... ya la última pregunta. ¿Cada cuánto tiempo recomendáis una visión global y pensar si hay que cambiar de un fondo a otro? Pues, claro, como recomendación para revisar, o sea, primero que el seguimiento sea continuado, no todos los días, porque todos los días es demasiado ruido, pero a lo mejor sí que debemos de seguir nuestras inversiones, pues una vez cada 15 días, una vez cada mes. Como seguimiento, hemos realizado unas inversiones, no hay que estar haciendo trading con las inversiones porque eso no va a generar más rentabilidad. Lo que va a hacer es que estemos fuera del mercado durante más tiempo. Entonces, que hagamos seguimiento.
y que nosotros, por ejemplo, no he puesto aquí el cuadro de distribución de activos, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, cada mes actualizamos un cuadro de distribución de activos donde ponemos si estamos positivos en renta variable Europa, renta variable USA, dónde está para nosotros la renta variable emergente y damos unas pinceladas de por qué, ¿vale? O sea, hay un cuadro que en la página principal, pinchando en renta 4, si estando logados, ¿vale? Si bajamos, como en el medio de la página, veremos que hay un informe que se llama 360 y si hacemos clic ahí nos aparece un cuadro, es muy sencillo. Entonces aparece positivo, neutral, negativo, renta variable, renta fija y ahí nosotros vamos poniendo, bueno, pues si Europa está en positivo o Estados Unidos, si estamos positivos en el sector tecnológico, donde estamos en inmobiliario. Entonces, y pinchando en cada uno de esos nombres, indicamos además, bueno, pues nos parece que las medidas del Banco Central Europeo siguen siendo favorables para la renta fija a corto plazo o también para la renta variable. Entonces, indicamos de forma muy breve por qué le estamos dando esa nota a cada. Entonces, como revisión o seguimiento, parte del seguimiento, quizá yo sí entraría en esa sección, ¿vale? De 360 se llama, y en el cuadro que de un vistazo vamos a ver, vale, yo resulta que es que tengo mucha infraestructura en la cartera. Resulta que Renta 4 me dice que está neutral en infraestructuras. Voy a ver por qué y ve nuestra explicación y ya decide, bueno, pues quizá estoy de acuerdo con ellos y quizá tenga que reducir mi exposición a infraestructuras o bueno, pues de momento lo voy a mantener y ya iré viendo. Entonces, que sea un seguimiento mensual, no necesariamente cambios o rotación de cartera mensuales, pero por lo menos sí ir siguiendo la pista de tus inversiones y de cómo vamos cambiando nuestra propia visión estratégica por tipo de activo. Especialmente porque, bueno, pues ya sabemos que todos los años son complicados, todos los años tienen volatilidad intermedia, los últimos años han sido años generalmente muy buenos de renta variable, las valoraciones quizás son un poco exigentes, o sea, no hay valoraciones muy atractivas en el mercado. Entonces, cuando nos estamos acercando como a esta zona en la que debemos de ser algo más prudente, pues porque corremos el riesgo de que en cualquier momento haya, pues, aunque sea un recorte técnico, pues seguirlo mensualmente no hace daño, al contrario, puede ser un plus, aunque uno decida que no hace falta hacer nada y que su cartera se está adaptando bien y participando de los mercados. Entonces, yo creo que ya era la última pregunta. Espero haberos ayudado y cualquier pregunta ya sabéis que tenéis a vuestros asesores a vuestra disposición. Y bueno, pues estará convocada ya la tercera conferencia del ciclo de ahorrador inversor. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.